Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, buenas noches. Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Dios siempre tiene el control de cada uno de nosotros. Puedes decir, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz. Puedes decirlo con tu corazón, yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos los que se están conectando. Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Aleluya, alábale. Mira, Fey, F. Javier, hermana Pati Ramírez, Dios te bendiga. Gilbert Altonar, Dios te bendiga, hermano. Hermana Cari Falcón, Dios te bendiga. Desde Mérida nos saluda Fey, F. Javier. Bendiciones hasta Mérida, Yucatán. Dios bendiga a esa hermosa ciudad. Consuelo Alcaraz también, Dios te bendiga. Buenas noches. Escucha esta parte de esta alabanza. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Eloy de la Cruz Córdoba, Dios te bendiga. Hermano Lázaro Narváez. Erika Altonar, allá en el 9, kilómetro 9, mi lugar que me vio nacer. Saludos a mi papá. Gloria a Dios, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué atemorizarme? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres bueno. Porque tú tienes control de nuestra vida, Señor. Tú tienes control del mundo. Tú tienes control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, Padre. Sí. Aunque no lo entendamos como seres humanos, Señor. Pero tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Y ponemos en tus manos esta transmisión de esta noche, Padre. Y pedimos que bendigas a nuestros amigos, Padre, que están ahí escuchando tu palabra, Señor, escuchando que tienen una necesidad, Señor. Permite que tu palabra esta noche, Señor, pueda bendecir sus vidas. Espíritu Santo, guíanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches a los amigos que nos acompañan de diferentes lugares. Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes para bendecir sus vidas. Dice la palabra de Dios en San Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos
está cerca. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Y ese es el llamado de hoy de Dios para tu vida. Arrepentirnos, volvernos a Dios. Amén. Y pues ya está conectado mi hermano Freddy Altonar. Hola Freddy, bienvenido. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Amén, pues me da mucho gusto, ¿verdad?, tener aquí con ustedes a nuestro invitado especial de esta noche, mi hermano Freddy Altonar Reyes, que él nos va a traer una palabra, ¿verdad?, de bendición para nuestra vida, una palabra que va a traer paz, que va a traer consuelo, y yo creo que también un llamado, un reto para cada uno de nosotros. Pues yo creo que ya sin perder más tiempo vamos a darle lugar a mi hermano Freddy Altonar. Amén. Bueno, vamos a saludar Amén. tantito, Freddy, a algunos amigos que están por aquí, porque después se me pasa. Está el hermano Evelio Izquierdo. Hermano Evelio, Dios te bendiga. A ti, a toda tu familia. Nuestro hermano Juan Feria. Y pues los que se vayan conectando también, hermano, si gustas, puedes compartir la transmisión para un amigo, algún familiar que necesite oír esta palabra. Amén. La palabra lleva por tema la compasión de Jesús y dejamos el lugar a mi hermano Freddy para que comparta esta palabra de bendición. Amén, Freddy. Amén. Amén. Paz de Cristo a todos. Un gusto poder saludarles a través de este medio y que usted se mantenga en sintonía para poder escuchar la gloriosa palabra del Señor. Compartir con ustedes, como ya dijo mi hermano Gustavo, el tema de la compasión de Jesús, basado allá en San Mateo capítulo 14, y voy a leer a partir del versículo 14 que dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloriosa palabra de Dios. Ese Dios que hace milagros todavía está entre nosotros. Jesús sigue haciendo milagros hoy en día. Y hoy probablemente tú estés necesitando un milagro. Probablemente tú estés necesitando de la intervención de Jesús. Y yo quiero decirte que el Señor te va a bendecir. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Señor, bendice a cada oyente. Bendice a cada una de las personas que están allí, Señor Jesús, con sus oídos abiertos y su corazón dispuesto para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarte de la compasión de Jesús. ¿Qué es la compasión? La compasión, la definición es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o a evitarlo. Jesús, dice la Biblia, aquí donde leímos, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Algo que distingue a nuestro Señor es la compasión. Y en esta lectura que hicimos aparecen 3 actantes. El primer actante es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Señor.
Él tiene todo bajo control, como escuchábamos en el canto. Él tiene todo bajo control porque Él es el Señor. Amén. Jesús es Dios. Jesús es el sanador. Jesús es el gran proveedor. Pero quiero decirte que también Jesús es quien todo lo puede. ¿Escuchó bien? Es quien todo lo puede. Y dice la Biblia que nada hay imposible para Él. Y también la Biblia dice que el que tiene a Jesús lo tiene todo, porque Jesús es todo para los que creemos en Él. Ese es el primer actante que encontramos. El segundo actante son los discípulos. Los discípulos están siendo entrenados, los discípulos están aprendiendo, los discípulos están siendo moldeados a vivir una vida diferente a la vida natural. Están aprendiendo a vivir una vida espiritual. Nosotros a través de la palabra, mis queridos hermanos, estamos aprendiendo a vivir una vida espiritual. Dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Tenemos que echar mano de los recursos espirituales y no solamente humanos o materiales. Los discípulos están siendo formados a la manera de Dios. Están siendo instruidos de cómo administrar los recursos espirituales. Y uno de los recursos espirituales que el Señor le da a sus discípulos es la fe y es el poder. Cuando algunos padres un padre llevó a su hijo que padecía por un espíritu endemoniado, dice que no lo pudieron sacar los discípulos. Y Jesús les dijo, por vuestra falta de fe es que no salió este espíritu inmundo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces tenemos que aprender a usar esos recursos espirituales que Dios nos ha dado, la fe y el poder, que crecen, que vienen a nuestra vida cuando hay oración y cuando hay ayuno. Entonces los discípulos están siendo enseñados por Jesús para poder usar esos recursos en beneficio de la gente. El versículo que leímos dice que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Viene una pregunta. ¿Qué vio Jesús en la multitud que le produjo ese sentimiento de tristeza? ¿Qué vio Jesús en la multitud que le causó compasión? Bueno, aquí aparece nuestro tercer actante, que es la multitud. La multitud traía muchas necesidades. Si leemos el versículo 13, dice la Biblia que Jesús se apartó de allí en una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó que Jesús se fue a ese lugar, escuche, le siguió a pie desde las ciudades. Donde quiera que Jesús está, habrán personas con necesidades que lo van a seguir. Y en este caso, Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las multitudes traían muchas necesidades, muchos problemas. La gente está sufriendo. Mire, la gente necesitaba liderazgo. Dice la Biblia que los vio como ovejas que no tenían pastor. No había quien les marcara el camino. No había quien les enseñara la palabra. Y hoy en día hay muchas personas que cuando tienen problemas no saben qué hacer. Acuden al brujo, al hechicero, acuden a otros tipos de ayuda que no son espirituales y se desorientan. Necesitamos liderazgo espiritual, gente que enseñe el camino a los perdidos, gente que le muestre que el camino es Jesucristo, no hay otro camino. Entonces, la necesidad de la multitud es el liderazgo, pero también es la salud. Dice la Biblia que al verlos, dice que sanó a muchos de ellos que estaban enfermos. Ahí iban muchas personas que ya habían sido desahuciados por los médicos. Allí fueron muchas personas
que habían buscado la solución en las medicinas, pero no habían podido ser sanados. Y Jesús los sanó. Amigo que estás escuchando, si tienes alguna dolencia, si tienes alguna enfermedad, cree que Jesús, el que sanó a muchos de la multitud, también puede sanarte a ti. Amén. Dice la palabra que en algunos lugares donde Jesús iba, dice que no podía hacer milagros, pero no porque no tuviese poder, no porque no tuviese compasión, no porque él se rehusara. Dice que la gente era incrédula. La gente no creía, por ejemplo, en Capernaum, en Nazaret, en Galilea, como conocían a Jesús, dice que no creían en él. Y entonces algo que limita los milagros, algo que impide que se realicen los milagros, es la falta de fe. Pero si tú crees que Dios puede curar tu dolencia, sanar tu enfermedad, Jesús va a hacer un milagro. Entonces, esas son algunas de las necesidades, la falta de salud, y Jesús sanó a muchos. Pero también ahí habían personas marginadas, habían desamparados, habían gente sufriendo, habían gentes oprimidas. Dice la Biblia que la gente estaba oprimida por el diablo. Dice la Biblia que Dios le dio poder a Jesús de Nazaret, quien anduvo haciendo sanidades y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo. Por eso es que tú puedes ser sanado, porque ya la opresión la quitó Jesús. Habían hogares rotos en esa multitud. Jesús podía ver los hogares destruidos, los hijos desamparados, podía ver cómo estaban los hogares. Por eso la multitud veían en Jesús una esperanza. Veían en Jesús una posibilidad de que su vida cambiara. Entonces, vienen los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, queremos decirte algo. Mira, ya entró la noche, la multitud ha estado todo el día aquí con nosotros y tienen mucha hambre. ¿Y sabe cuál fue la solución de los discípulos? Despídelos. Diles que se vayan a su casa y que en el camino compren comida. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No los despidan, no los manden a su casa, podrían desmayarse en el camino. Y les dice a los discípulos: mejor denles ustedes de comer. Oh, hermano, eso es lo que me encanta de Jesús, que le encuentra solución a todos los problemas. Los discípulos dijeron: no tenemos comida, no podemos solucionar este problema, mejor que se vayan. Estaban cansados, estaban hambrientos, estaban siguiendo a Jesús desde muy temprano, habían dejado sus casas. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, créeme que para ti hay un milagro. Amén. Si tú eres seguidor de Jesús, créeme que el Señor no te va a dejar solo en medio de tu problema. Él tiene una solución para ti. No te vayas. Los discípulos dijeron: Señor, despídelos, que se vayan a sus casas. Pero, querido amigo, te digo, no te vayas. No te vayas de Jesús. No te vayas del Señor. Tarde o temprano tu problema se va a resolver. Podemos hacer algo más que despedir a las personas. Podemos ayudarlas a venir a Cristo. Ese es el asunto de las multitudes, ese es el problema de las multitudes. Pero ahora veamos a los discípulos. Jesús les da una comisión y les dice: denles ustedes de comer. Los responsabiliza. Yo quiero decirte que si Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes de comer, es que sabe que se puede producir un milagro. Te lo digo una vez más. Cuando Jesús te responsabiliza de algo, es porque sabe que con tu fe, que con tu obediencia, que si tú te mueves obedeciendo la palabra del Señor, se puede producir un milagro. Gloria a Dios. Denles vosotros de comer, es la palabra. Resuélvanlo ustedes. Saciar el hambre espiritual de las personas es responsabilidad nuestra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de los discípulos? Dice la palabra que ellos dijeron, no tenemos. Oiga, hermano, cuando nosotros vemos con los ojos espirituales, vemos que no hay posibilidad y decimos como los discípulos, no tenemos. Ellos dijeron, no tenemos aquí, sino solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué cosa es eso para una gran multitud? Hermano, pero el Señor quiere llevarnos del no tenemos a la abundancia. Él quiere llevarnos de la imposibilidad a lo posible. Él quiere llevarnos a ver un milagro en nuestra vida. No tenemos salud, no tenemos solución a los problemas, no tenemos dinero, no tenemos las cosas que necesitamos. Pero si tú le crees a Dios, Él puede hacer un milagro en tu vida. Jesús le dice, traédmelos a mí. Eso poco que tienes, tráemelo a mí. Y cuando lo pusieron en sus manos, hemos leído en la palabra que dice que Jesús los tomó en su mano, bendijo ese alimento y dice la Biblia que lo empezó a dar a los discípulos. Esa es una bendición muy grande que encontramos. ¿Cómo producir milagro? ¿Cómo producir un milagro? Número 1, pongamos lo poco que tenemos en las manos de Jesús. ¿Qué tienes? Ese poquito de fe. Tú dices, tengo un poquito de fuerza, estoy desanimado, estoy desorientado. Algunos están padeciendo porque ya el esposo no está en casa, porque el hijo se fue de casa. Algunos están sufriendo porque no tienen trabajo, no tienen dinero, están enfermos. Pero yo quiero decirte, no pierdas la fe. Produce milagros. Si tú pones ese poquito de fe, ese poquito de confianza en las manos de Jesús, muy pronto verás un milagro. Dice la Biblia que Jesús bendijo lo que pusieron en sus manos. No maldigas, hermano. Bendice lo poco que tienes. No digas, como algunos dicen, pues ya esto es todo lo que tengo y me dejo morir. No declares muerte. No declares problemas. Declara que tú puedes. Dice la Biblia que lo dio a los discípulos. No te quedes con la bendición. Reparte la bendición. Cuando ellos dieron, al primero que le dieron el pedazo de pan y el pedazo de pescado, le dio a su compañero que estaba al lado, que también tenía hambre. No solamente tú tienes hambre, no solamente tú tienes problemas, no solamente tú estás atravesando por una situación difícil, hay otros muchos. Pero cuando el Señor Jesús se manifiesta en tu vida y hace un milagro en tu hogar, en tu familia, con tu testimonio, con tu fe, tú le estás ayudando a otras personas a creer en Cristo. Con tu oración tú puedes ayudar a otras personas a creer en Cristo. Y cuando oramos a Jesús, se produce el milagro. Mire, no fueron los discípulos que produjeron el milagro, fue Jesús. Y tal vez tú digas, hermano, pero es que mi esposo no entiende, mi esposa no entiende, mis hijos están perdidos. No lo des por perdido. Mire lo que dijo el papá del hijo pródigo, mi hijo muerto era, perdido estaba, pero he aquí, ahora vive y es hallado. Los milagros se producen cuando vienes a Cristo. Quiero hacer una oración por ti en este momento. Todo aquel que esté conectado, todo aquel que esté viendo esta transmisión, si estás atravesando por un problema, trae ese problema ante Jesús y Él hará un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, traemos a tus manos que tienen poder, a tus manos que fueron atravesadas por clavos. Señor, traemos nuestros problemas, nuestras necesidades, para que tú produzcas un milagro en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Que tú produzcas un milagro, amado Jesús, en aquel joven que está dejando el hogar, en aquella joven, Señor, que no tiene su mente clara,
en aquel matrimonio, Señor, que se está desbaratando. Yo te pido, Señor, que hagas un milagro. Señor, aquellos que no tienen un empleo, que no tienen dinero, que están atravesando por enfermedades, Padre querido, haz un milagro. Tú no has cambiado. En el nombre de Jesús, declaro para la vida de aquellos que están escuchando con fe tu palabra, un milagro. En el nombre de Jesucristo hay poder. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre, para ti toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer poder compartir con ustedes esta palabra. Adelante, mi hermano Gustavo. Gracias por bendecirnos con esa palabra. Tenemos un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Él sabe que somos polvo, dice la palabra, que del polvo fuimos tomados y que al polvo volveremos. Por eso debemos alabarle, por eso debemos bendecirle, por eso debemos darle gracias cada mañana, por eso debemos darle la honra y la gloria. Él tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra, mira las aves del cielo, mira las flores del campo que no trabajan, no hilan y Jehová las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Sí, hermano, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Dios bendiga tu vida. Yair Altonar, Kevin Leiva, Elí Altonar Barahona, Luis Altonar, Emi Altonar, pura familia Altonar tenemos aquí. Diana Vadillo, Dalila de la Rosa, Silvia Calles, Jess Altonar, Freddy Altonar, Junior, Joe, Betty León, Alfredo Gómez, Abraham Ledesma, Loida Altonar, Carlita Gómez, Jeremy Frías, saludos allá hasta Lomita. Jeremy, saludos a tu mamá, a tus hermanos. Jesús Díaz, Candy Morales hasta el kilómetro 9. Y hermanos, a todos los que se conectaron posteriormente, Antonio González Pérez también, amigos. Dios te bendiga, Antonio. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Va a bendecir la vida de alguien que necesita esa compasión de Cristo en su vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pases buenas noches. A Dios sea la gloria. Gracias, hermano Freddy. Dios les bendiga. Saludos a todos. Dios les bendiga.